Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches a la hora que estén viendo este video. Me quiero presentar, mi nombre es Luis Fernando del Toro Pereira. Yo vengo del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental en su séptimo semestre. El día de hoy vengo a presentarles un pequeño tema de la asignatura de Toxicología Ambiental. El tema que vamos a abarcar el día de hoy es sobre la farmacocinética, un poco más especializado en lo que son las vías de exposición. Muy bien, hablaremos un pequeño tema acerca de lo que es la farmacocinética, un pequeño concepto englobado en lo que es la toxicología que esté relacionado. Como tema principal hablaremos de la vía de exposición. Muy bien, estas vías de exposición vamos a hablar un poco acerca de cómo es que entra en nuestro organismo, cómo efectúan, a través de dónde, qué tipos de ruta de exposición hay, qué tipos de exposición hay y cómo podemos darnos cuenta cuando entra. Así que, sin más que agregar, sin nada más que decir, aquí les dejo la presentación. Espero que sea de su agrado como a mí al momento de elaborarla. Así que sin más preámbulo, aquí les dejo con el video. Iniciando con el video, tenemos lo que es nuestro tema, que viene siendo la farmacocinética, con su subtema las vías de exposición con nuestros respectivos datos. Empezando con esto, podemos empezar. Muy bien, antes de entrar a cualquier tema o cualquier otro tipo de especificación, tenemos que saber principalmente qué es la farmacocinética. Muy bien, es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Esta trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en que entra en nuestro organismo hasta su total eliminación del cuerpo. Para ello, se han desarrollado diferentes modelos que simplifican los numerosos procesos que tienen lugar entre el organismo y el fármaco, aun cuando dentro de los mismos el modelo multi o policompartimental muchas veces puede describir más adecuadamente la realidad. La complicación matemática que conlleva esta descripción ha hecho los modelos mono y bicompartimental sean los más usados. Ahora hay que definir algunos conceptos antes de entrar al tema, que estos vienen siendo los que veremos más adelante, que vienen siendo lo que es la ruta de exposición y la vía de exposición. Muy bien, ¿qué viene siendo la ruta de exposición? Es el camino que sigue un agente químico en el ambiente desde el lugar donde se emite hasta que llega a establecer un contacto con la población o un individuo expuesto. Y por otra parte, tenemos lo que es la vía de exposición, que es el mecanismo por el medio del cual el tóxico entra en el organismo, que es la fase de acceso de los contaminantes en nuestro organismo. Muy bien, dependiendo de la naturaleza del organismo, existen varias vías de exposición, que esas vienen siendo la respiratoria, que es cuando nosotros inhalamos y van directamente a nuestros pulmones. Tenemos la cutánea, que es al momento del contacto en nuestra piel. Tenemos la de ingestión, que es cuando nosotros ingerimos a través de nuestra boca y van directamente hasta nuestro sistema digestivo. Y por último tenemos la parenteral, que es la que es a través de inyecciones y va directamente a nuestra sangre. Empezando con las vías, tenemos principalmente la más importante para la mayoría de los agentes químicos, que viene siendo la respiratoria o inhalatoria. Esta, la magnitud y consecuencias de la entrada de agentes químicos por esta vía están sujetas a muchos factores. A continuación le presento una serie de factores que vienen siendo la cantidad de la sustancia presente en el aire. Esto quiere decir que a mayor cantidad de sustancia presente en el aire va a ser la mayor cantidad penetrada en nuestro organismo. En pocas palabras, eso quiere decir que la cantidad de tóxico que esté presente en el aire va a ser la cantidad que va a entrar a nuestro organismo, ya sea nos estemos respirando muy tranquilamente, muy agitadamente, eso no importará,
importará la cantidad que esté presente en el aire tóxico y es la que entrará a nuestro organismo. Por otra parte, tenemos lo que es la forma física de la sustancia, que esas se pueden clasificar en lo que es gas o vapor, un aerosol, que es en sólido o líquido, y las fibras. Empezando con gas o vapor, tenemos que es el gas que puede coexistir en condiciones normales con su forma líquida o sólida. En estos casos, un factor determinante es su solubilidad en agua. Esto quiere decir que si las sustancias son liposolubles, son sustancias que son solubles en grasas y aceites, pero no en agua. O las hidrosolubles, que al contrario, son las sustancias solubles en agua, pero no son solubles en grasas y en aceites. Y las liposolubles, que avanzan por el sistema respiratorio sin ser absorbidas de manera importante hasta que llegan al alveolo. Las hidrosolubles empiezan a ser absorbidas a través de la mucosa del sistema respiratorio desde el mismo momento en que penetran en él. Por otro lado, tenemos lo que es el aerosol, que estas son únicamente en sólidos o líquidos, que aparte de la solubilidad, otro factor determinante viene siendo el tamaño de sus partículas, relacionado con la capacidad de ser absorbidas. Eso quiere decir que cuanto más pequeña sea la partícula, es más probable que ésta penetre hacia el fondo del sistema respiratorio, llegando al alveolo pulmonar principal. Las partículas más grandes son las que quedan retenidas por el camino, pero esta no quiere decir que no entrarán, sino que estas entrarán con más dificultad llegando a su destino. Por otro lado, tenemos lo que son las fibras, que las consideraciones realizadas por los aerosoles son las equivalentes a las fibras, que el número de fibras que penetran en el aparato respiratorio están directamente relacionando con la capacidad de producir el efecto adverso o de aumentar la probabilidad de su aparición. Como antes mencionamos, la solubilidad viene siendo también uno de los factores principales para la respiratoria o inhalatoria. Por otro lado, tenemos lo que es la ventilación pulmonar o, en otras palabras, el ritmo respiratorio. Esto quiere decir que a mayor cantidad de aire inspirado es la mayor cantidad de sustancia que penetra en nuestro organismo. A contrario de la cantidad de sustancia presente en el aire, eso quiere decir que a mayor cantidad que nosotros respiremos es la cantidad que entrará en nuestro organismo. En otras palabras, si nosotros respiramos de manera tranquila y constante, no entrará mucha sustancia tóxica hacia nuestro aparato respiratorio. A contrario, si hacemos una respiración algo acelerada, esa será la cantidad mayor que entrará a nuestro organismo. Y por último, tenemos lo que es la difusión a través de la ventana alveocapilar, que en este caso, en los gases y vapores, que a mayor facilidad de paso, más rápidamente aumentará la concentración en su sangre. Otros puntos acerca de la vía respiratoria inhalatoria es que tiene una superficie de 80 a 100 metros cuadrados. Estas sustancias hidrosolubles se fijan en las estructuras altas. Las menos hidrosolubles son las que alcanzan las superficies alveolar y la fracción respirable de las partículas es de 0.5 a 5 ohms. Continuando con las vías, tenemos la que es la vía cutánea o dérmica. Esta es la segunda vía de entrada más importante de agentes químicos en el organismo. Los agentes pueden producir dos tipos de daño, que vienen siendo el daño local o tópico o el daño sistémico. En este caso, el daño local, es decir, que es una afectación de la piel por contacto con alguna sustancia corrosiva, un ácido fuerte o una sustancia fuertemente irritante. Y por otro lado, el daño sistémico es el efecto tóxico en los tejidos alejados de la vía de absorción. Como se puede ver en la imagen, la vía de absorción
es la presente en esta imagen de aquí. Eso quiere decir que los efectos tóxicos no llegarán hasta ese tejido. Y por otro lado, en el lado del daño local atópico, como en estas, al mínimo contacto con nuestra piel puede hacer un daño sumamente importante. Estas pueden entrar al organismo directamente, atravesando las células que la componen, ya sea transcelular o intracelular, a través del espacio intercelular, que es el espacio que existe entre las células, o a través de los anexos, que vienen siendo los poros y pelos. Muy bien, los principales factores a tener en cuenta para determinar a magnitud y las consecuencias de la entrada de agentes químicos por esta vía vienen siendo las siguientes, que es la concentración del agente químico, que es por el tipo de vehículo o el medio en este caso en el que se encuentra, y la presencia de otros agentes químicos, por su forma física de la sustancia, que en general se admite que tiene lugar la disposición de un aerosol en la piel, y a partir de este punto se inicia el proceso de penetración, que depende de otros factores que se indican a continuación. Continuando con los tipos de factores, tenemos lo que es la solubilidad, que es la primera barrera de la piel, que es una capa ácido-grasa protectora, que ésta puede evitar el contacto del agente químico con la piel si la sustancia no se solubiliza en ella. Por otro lado, tenemos el tamaño de la partícula, que cuando la penetración se realiza por difusión, el tamaño molecular es determinante en este caso. El estado de la piel, que es muy importante, que si se ha eliminado la capa de ácido grasa de la piel, está un poco hidratada, un poco desquebrajada, presenta grietas o tiene heridas por rozamiento o golpes, esta facilitará la entrada de los agentes químicos. También depende mucho de su temperatura, el flujo sanguíneo local, la transpiración y el grosor de la piel que presenta. Por otro lado, tenemos la área expuesta, que es la superficie de la piel descubierta y expuesta al contacto con el agente químico, que es muy determinante. Ok, y por último tenemos el tipo de contacto y protección de la piel, que puede ser en contacto ya sea directo o indirecto. En el caso del directo es cuando existe un contacto voluntario con el producto químico por manipularse directamente sin protección, o en caso de accidente por salpicadura o vertidos. Y el indirecto, que es cuando es el contacto que se produce por medio de herramientas, utensilios, superficies o ropa contaminada. Algunos datos importantes también acerca de la cutánea o dérmica viene siendo que la piel tiene dos barreras y mecanismos de defensa, que viene siendo el epitelio plano, el poliestratificado y el queratinizado. Y por otro lado, que es la capa de los lípidos, que viene siendo, como comentamos anteriormente, un manto de ácido graso. Los disolventes orgánicos son los atacantes más frecuentes de la piel. ¿Cuáles son? Vienen siendo los alcoholes, las cetonas y algunos hidrocarburos. Otra parte también es la abrasión de la piel, y una piel húmeda y caliente facilita la absorción de los agentes tóxicos. A continuación presentamos lo que es la vía de la ingestión, que en este caso es una vía de entrada menos frecuente que las anteriores, pero no deja de ser importante. Estas se pueden ingerir agentes químicos mediante deglución accidental, consumo de alimentos y bebidas contaminadas, o deglución de partículas procedentes del tracto respiratorio. La velocidad de absorción del agente depende de diferentes factores que presentamos a continuación. Muy bien, las propiedades físico-químicas del agente químico. En este caso, es en el caso de las partículas de mayor o menor tamaño de solubilidad. Por otra parte, la cantidad de alimentos que presenta en el tracto gastrointestinal. Esto quiere decir que a más cantidad de alimento, mayor dilución del agente químico será.
el tiempo que permanece en cada parte del tracto gastrointestinal, ya sea unos minutos en la boca, una hora en el estómago y muchas horas en el intestino, depende de mucho de esto. La superficie de absorción y la capacidad de absorción del epitelio. Por otro lado, un pH local, que en el un pH ácido del estómago se absorbe con más rapidez determinadas sustancias en este caso. El peristaltismo, que es el movimiento intestinal por acción de los músculos, y un flujo sanguíneo local. Y por último, tenemos las secreciones gástricas e intestinales, que transforman los tóxicos en productos más o menos solubles, que vienen siendo las bilis que producen complejos más solubles. Uno de los datos importantes a través de la vía de ingestión viene siendo que esta vía solo es importante en los casos de intoxicación accidental y cuando se come, bebe o fuma en un lugar de trabajo. Es muy importante recordar esto, ya que no es muy común, pero como repito anteriormente, no deja de ser importante. Otra parte es que la sangre proveniente del intestino pasa primero por el hígado y puede ser afectado. Igual que las anteriores, existen otras rutas de exposición. Esta puede ser los ojos, que son un punto de contacto común para las sustancias tóxicas. El punto primario de contacto para las sustancias tóxicas es la córnea. Los compuestos ácidos y básicos son los tipos más comunes de exposiciones dañinas. Según el grado de la lesión, la córnea se puede reparar a sí misma. La capa exterior del ojo está compuesta por tejido conjuntivo denominado esclerótica. En la parte frontal del ojo, este tejido forma la córnea, la cual es transparente. La capa media del ojo se denomina coroides, la cual forma el iris, en la parte frontal del ojo. Bueno, la capa más interior es la retina, la cual produce las imágenes. Sé que se puede entender un poco a través de esta ruta de exposición algo rara, pero es importante saberla. En dos comportamientos oculares se alberga una sustancia líquida denominada humor acuoso y una sustancia gelatinosa transparente denominada humor vítreo. El oxígeno y los nutrientes deben propagarse a través del humor acuoso en la parte posterior de la córnea para reparar el tejido dañado. Por otro lado, las inyecciones constituyen otra ruta común de exposición que se utiliza principalmente en los estudios con animales de laboratorio. Como presentamos aquí, les comentaba, existen varios tipos de inyecciones. Estas vienen siendo las inyecciones intramoleculares, que son directamente en el músculo, como se presentan en cada una de las imágenes correspondientes. Las inyecciones intracutáneas, que son directamente en la piel, pero en la capa superficial de la piel. Las inyecciones intravenosas, que son directamente en la vena. Las inyecciones intraperitoneales, que es en la cavidad abdominal. Como comentaba antes, son usadas normalmente en los estudios con animales de laboratorio. Y por último, las inyecciones subcutáneas, que son por debajo de la piel. Bueno, existen tipos de exposición. Muy bien, los productos químicos tóxicos generalmente producen el mayor efecto y la respuesta más rápida cuando se insertan directamente en el torrente sanguíneo. La coexposición ocupacional generalmente ocurre por respirar aire contaminado, la inhalación y o el contacto directo o prolongado de la sustancia con la que la piel, que en este caso es la exposición térmica. En contraste, la intoxicación accidental y suicida ocurre con mayor frecuencia por ingestión oral. En este caso, existen varios tipos de exposiciones. ¿Cuáles son? Se presentan a continuación, que viene siendo la exposición aguda, que es la exposición a un químico durante 24 horas o menos. La subaguda, que es la exposición a un químico durante un mes o menos. La subcrónica,
que es la exposición a un químico entre 1 a 3 meses. Y por último, y la más complicada, que es la exposición crónica, que es la exposición a un químico por más de 3 meses. Dependiendo al tipo de exposición que esté presente, se tomarán diferentes decisiones, pero se tienen que tratar con debido tiempo y con las medidas necesarias. Bueno, hablando un poco más acerca de la farmacología o de la farmacocinética, en ese caso tenemos lo que es la vía enteral. Esta vía es la más antigua de las vías utilizadas, es la más segura, económica y frecuentemente la más conveniente. Estas comprenden las vías oral, sublingual, gastroentérica, que es la usada frecuentemente para la alimentación cuando la deglución no es posible, y por último la vía rectal. A continuación le presento algunas ventajas y desventajas de la vía enteral. En este caso, empezando con la oral, alguna de sus ventajas es que es fácil, segura y conveniente, y es de acción directa. Algunas desventajas vienen siendo que la absorción limitada o errática de algunas drogas y es la posibilidad de inactivación hepática, donde tenemos presentes estas en lo que vienen siendo los analgésicos, sedantes e hipnóticos, entre otros. Por otro lado, tenemos la sublingual, que es el inicio rápido del efecto y no se activa en el hígado y es de acción directa. Alguna desventaja es que el fármaco debe absorberse en la mucosa oral, no en ningún otro lado, únicamente en la mucosa oral, donde tenemos presente estos en la nitroglicerina como principal. Por último tenemos la rectal, que alguna de sus ventajas viene siendo la opción de la vía oral. Si no va a ser rectal, puede ser oral, y sus efectos son locales en la mucosa rectal. Alguna de sus desventajas es que la absorción es pobre o incompleta y puede llegar a ser algo pues malo en este sentido, ya que no puede ser completamente satisfactoria y hay algún riesgo de irritación rectal, donde tenemos presente estos en los laxantes o en los supositorios, entre otros. Y por otro lado, tenemos lo que es la vía parenteral. Esta se trata de aquella vía que introduce el fármaco en el organismo gracias a la ruptura de la barrera mediante un mecanismo que habitualmente es una aguja hueca en su interior llamada aguja de uso parenteral. Dentro de esta categoría se incluyen la vía intramolecular, subcutánea, intravenosa e intraarterial, así como la intraperitoneal, la transdérmica. Un ejemplo viene siendo típico son los parches sin nicotina para el tratamiento del tabaquismo, y la vía intraarticular, y por último la vía tópica y la vía de la inhalación. En este caso, la vía respiratoria es la que permite la utilización farmacológica de sustancias gaseosas, y sus vías características son la intracardial, usada sobre todo en situaciones de urgencia, y la intraalveolar, cuyo uso más frecuente es a través de los aerosoles. Y por otro lado, la vía tópica es la que se busca fundamentalmente el efecto a nivel local, no interesando la absorción de los principios activos. Esta usa la piel y la mucosa para administración del fármaco, y el uso más habitual es a través de pomadas, cremas o ungüentos. Como comentamos igual que la enteral, tiene sus ventajas y sus desventajas y algunos ejemplos de ellos, como es por la vía de inhalación, que alguna de sus ventajas viene siendo el inicio rápido, la aplicación directa en alteraciones respiratorias. Sus desventajas vienen siendo el riesgo de irritación tisular, que viene siendo problemas de dosificación, donde tenemos presente la inhalación en anestésicos generales y agentes antihistamínicos. Por otro lado, tenemos las inyecciones, la SC, que viene siendo la subcutánea, la IV,
que viene siendo la intravenosa, la IP, la intraperitoneal y por último la intratecal. Algunas de sus ventajas viene siendo la administración a órganos blancos y es de inicio rápido y directa. Sus desventajas vienen siendo el riesgo de infección, un dolor muy insoportable y la imposibilidad de recuperar la droga. En este caso únicamente viene siendo a través de las inyecciones, no hay una más, y solamente son fármacos solubles como comentaba. Y por último tenemos algunos ejemplos de esta, que viene siendo en la insulina, antibióticos, drogas anticancerígenas o narcóticos. Y por último, la tópica, que es en efectos locales sobre la superficie de la piel, como antes mencionado. Son sus ventajas y sus desventajas, que solo es eficaz en capas superficiales de la piel. No puede ser más profundo, únicamente en las principales capas de la piel. Donde tenemos presentes estas, en los ungüentos, cremas, gotas nasales y oculares y preparaciones de pomadas vaginales. Para finalizar la presentación del video de hoy, les dejé una serie de preguntas que vienen siendo las siguientes, que es la farmacocinética, cuáles son las vías de exposición que hay, qué tipo de exposiciones existen, qué tipo de inyecciones existen y qué es la vía parenteral. Muy bien, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Pueden compartirlo con sus compañeros, con sus maestros, acerca de este tema que para mí sinceramente fue muy interesante. Hablamos un poco acerca de la vía de exposición. Saber un poco acerca de esto nos ayuda para saber qué tipo de agentes tóxicos existen y qué tipo de agentes tóxicos entran en nuestro cuerpo en nuestra vida cotidiana o normal. Así que, sin más que agregar, les agradezco mucho. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.